Bienvenido a una lección sobre el perímetro. En esta lección determinaremos el perímetro de varios polígonos. El perímetro es una medida unidimensional que representa la distancia alrededor de un cerrado, figura geométrica, o forma. Para encontrar el perímetro, agregamos las longitudes de cada lado de la forma. Si hay unidades, incluimos unidades en el resultado final. Las unidades siempre serán de dimensión singular. Por ejemplo, pies, pulgadas, yardas, centímetros, etc. El perímetro nunca está en unidades cuadradas o unidades cúbicas. El primer ejemplo que se nos pide determinar el perímetro de la determinada rectángulo. Comencemos etiquetando las longitudes de los cuatro lados. En un rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud y, por lo tanto, la longitud de este lado es de 8 centímetros, la misma longitud que el lado opuesto. La longitud de este lado es de 3 centímetros, la misma longitud del lado opuesto. Ahora que tenemos las longitudes de los cuatro lados, determinamos el perímetro por agregando estas cuatro longitudes. Entonces el perímetro es igual a, comencemos con este lado aquí. Entonces, 8 centímetros, yendo en sentido horario, tenemos más 3 centímetros, más 8 centímetros, más 3 centímetros. Bueno, porque 8 más 3, más 8, más 3 son 22. El perímetro es igual a 22 centímetros. Observe que para este ejemplo dejé las unidades en cada longitud, solo para enfatizar que su perímetro está en centímetros. Pero a menudo dejaremos las unidades apagadas al determinar la suma, y luego colocaremos las unidades en el respuesta final. Ahora, algunos polígonos tienen fórmulas que se pueden usar para determinar su perímetro. De hecho, es posible que haya descubierto uno en una actividad anterior. Dos fórmulas comunes a continuación se muestran para determinar su perímetro de un rectángulo, donde P es el perímetro. Y una fórmula es P es igual a 2L más 2W, donde L es la longitud y W es el ancho del rectángulo. Una fórmula equivalente es P es igual a 2B más 2H, donde B es la base y H es la altura del rectángulo. Entonces, para este ejemplo, también encontremos el perímetro usando una fórmula. Usemos la fórmula P es igual a 2L más 2W. Esta fórmula debería tener sentido porque observe cómo, para determinar el perímetro, sumamos dos 8 y sumamos dos 3. Típicamente L es la longitud del más largo lado del rectángulo, pero realmente no importa. Así que dejemos que L sea igual a 8 centímetros y U sea igual a 3 centímetros. Entonces tenemos P igual a 2 veces 8 centímetros, más 2 veces 3 centímetros. Simplificando tenemos P es igual a 2 veces 8 centímetros, es 16 centímetros, más 2 veces 3 centímetros es 6 centímetros. Por supuesto, tenemos el mismo perímetro de 22 centímetros. Veamos algunos ejemplos más. Para los ejemplos restantes, dejaremos las unidades apagadas hasta que determinemos el perímetro real. Debido a que el polígono tiene tantos lados aquí, marquemos dónde vamos a comenzar. Entonces comenzaremos con esta longitud aquí de 5 pulgadas, y avanzaremos en el sentido de las agujas del reloj. Entonces el perímetro es igual a 5 más 3, más 6, más 2, más 3, más 3. 5 más 3 son 8, más 6 son 14, más 2 son 16, más 3 son 19, más 3 son 22. Entonces el perímetro es de 22 pulgadas. Para C, observe cómo no se nos dan las longitudes de todos los lados. Entonces necesitamos comenzar determinando la longitud de este lado y la longitud de este lado. Para determinar la longitud de este lado aquí, podemos usar la longitud de este lado, que es de 5 metros y la longitud de este lado, que es de 1 metro. Esta longitud aquí debe haber 5 metros menos 1 metro, lo que equivale a 4 metros. Y ahora para determinar la longitud de este lado, podemos usar esta longitud de 7 metros y esta longitud de 3 metros. La longitud de este lado debe ser igual a 7 metros menos 3 metros, lo que equivale a 4 metros. Ahora que tenemos las longitudes de todos los lados, podemos determinar el perímetro. El perímetro es igual a, avancemos y comencemos con este lado aquí, y nuevamente trabajemos alrededor del polígono en el sentido de las agujas del reloj. Entonces tenemos 7 más 1, más 4, más 4, más 3, más 5 metros. 7 más 1, más 4 es igual a 16, más 3, más 5 es igual a 24. El perímetro es de 24 metros.
Veamos un ejemplo más. Joseph no posee un automóvil, por lo que debe viajar en el autobús o caminar a donde quiera que vaya. Los lunes debe ir a la escuela, al trabajo y volver a casa. Su ruta se muestra a continuación. ¿Cuántas millas viaja Joseph los lunes? Mirando bien la ruta, de la casa a la escuela hay 3 millas, y luego de la escuela a el trabajo es de 6 millas, y luego el trabajo a casa es otras 6 millas. Para determinar qué tan lejos viaja Joseph los lunes, podemos determinar el perímetro de este triángulo. El perímetro es igual a 3 millas más 6 millas, más 6 millas, o 3 más 6, más 6 es igual a 15. El perímetro es igual a 15 millas. Entonces ahora lo sabemos, ahora sabemos que Joseph viaja 15 millas los lunes. Espero que hayas encontrado esto útil.